Hola a todos, gracias de antemano por la atención. El tercer punto para ensanchar la conciencia sería el desapego. Desapegarse del ego, con todo lo que conlleva el ego, que ya vimos con detenimiento anteriormente. A ver, nuestra tercera dimensión realmente no es más que permanecer en un estado de duda, de miedo, y permanecer en el apego. Entonces, la transición a una dimensión más expandida no es como si fuera una película o algo espectacular con luces y naves espaciales e historias de estas. Es simplemente perder miedo y apegos. Es un estado mental. Y al permanecer en ese estado, la frecuencia de los átomos se eleva, es decir, se acelera la velocidad, para sincronizarse con la frecuencia que está alcanzando el planeta. La única cosa que tienen que hacer todas las almas, en cualquier momento, es despertar. Ese es el objetivo siempre. Desde la ignorancia, desde ese estado de soledad y de desolación, darse cuenta, en algún momento, de que no somos simplemente este muñeco físico y que por lo tanto no existe tal desolación. Nunca hubo esa desconexión. Esta ha sido siempre la única misión, también en otras épocas en las que no iba a darse el salto dimensional que se va a dar ahora. A ver, nuestro planeta es un ser vivo que tiene también su propia alma, como todos los seres vivos. De hecho, está mal dicho, porque no hay ningún ser que no esté vivo. Pero bueno, el caso es que la Tierra tiene su propia alma, que también tiene su proceso. Y la conciencia de la Tierra se desarrolla a través de la humanidad, que es la especie animal del planeta con una mayor conciencia, aunque a veces no lo parezca. Pero como la humanidad no estaba haciendo el trabajo, había algunas almas que sí, pero no en un número suficiente como para que toda la especie humana haga la transición, entonces ahora nos vemos apremiados, ahora tenemos urgencia de cambiar, ¿no? Porque al planeta ya le toca dar el salto y las almas que no estén en la misma frecuencia no van a poder seguir viviendo aquí. Ya dije que esto lo explicaré mejor algún día. Pero esto lo han venido diciendo todas las escrituras sagradas desde siempre. Ya se conocía la llegada de este momento. No es un castigo divino por haber sido malos ni nada. Es un asunto electromagnético y de ciclos cósmicos, como ya vimos. Pero no es que vaya a haber un cambio en el exterior, porque como hemos visto, toda la manifestación física no está ahí si no la percibimos. Todo este proceso es mental. En realidad, es lo mismo que prepararse para la muerte. Cuando llega la muerte del cuerpo físico, lo que duele es el apego. Entonces, en esta transición, se trata de morir para nacer en una nueva vida, pero no se trata de sobrevivir a la muerte física. Eso no tiene mérito. Y lo hacemos todos miles de veces, una y otra vez. Se trata de morir en la vida basada en el ego y sus necesidades para nacer en una nueva vida consciente desde el alma. La inmortalidad es un estado mental. Ser inmortal no es no morir, es saber que la muerte no existe. Nacer y morir no es nada, eso lo hacemos todos miles de veces. Nacemos, morimos, nacemos, morimos, nacemos, morimos. Por eso la muerte no es lo contrario a la vida. La muerte es parte de la vida, igual que el nacimiento. La vida es eterna. Siempre que aparece el miedo, tiene que ver con alguna señal o algún indicio de la muerte. Y lo que muere siempre es el ego. Y ojo, son dos cosas diferentes, morir y pasar a lo que se llama la quinta dimensión. Se puede morir en tercera dimensión. Si al morir tu cuerpo físico estás vibrando en esa frecuencia, nacerás en tercera dimensión. Pero si mueres en frecuencia de quinta dimensión, nacerás en quinta dimensión. O sea, pasar a quinta no es morir físicamente. Son dos cosas diferentes. Entonces, se trata de ir soltando todas las necesidades del ego, dejando de ser animales inconscientes, trascendiendo el materialismo, la ambición, la imagen, el estatus social, el sexo barato, las adicciones de todo tipo, etc. Todas las bajas pasiones que mantienen la frecuencia baja. Todo lo más primario, lo más animal. Esto no quiere decir que no vivamos todas estas experiencias, no tienen nada de malo. Es lo que da la diversión a este juego universal. Pero se trata de no apegarse a nada de esto, de no necesitar nada de esto. En el momento en que necesites algo, ya entra la preocupación y ya se adivina un desequilibrio. El ego existe porque el alma tiene deseos. Encarnamos porque deseamos. El deseo es la base de la existencia a nivel físico. Es la base de ese desdoblamiento divino. Si no tuviéramos ningún deseo, no estaríamos viviendo esta experiencia.
Lo que pasa es que hay varios niveles. Hay deseos que salen directamente del ego, como ya vimos, los deseos más superficiales. Estos deseos siempre reaccionan a las circunstancias. Es decir, necesito tal cosa y por lo tanto deseo tal cosa. Este deseo termina cuando la necesidad se cubre. Y entonces hay otra nueva necesidad y vas para ese lado hasta que se vuelve a cubrir esa nueva necesidad. El problema con los deseos superficiales es que funcionan como cualquier adicción. Cuanto más los alimentes, más fuerza van a tener. Y es una trampa, porque nunca se pueden satisfacer. Cubrirás una necesidad y la siguiente vez la necesidad será mayor. Y cuanto más satisfagas esas necesidades, esos deseos superficiales, más esfuerzo tendrás que hacer para satisfacerlos la siguiente vez. Y eso nunca tiene fin. Nunca se satisfacen. Al revés, les vas dando mayor fuerza cuanto más lo satisfaces. Y otra cosa, la muerte del ego es la felicidad, es la liberación. Entonces hay mucha gente que tiene prisa por matar al ego y lo quiere hacer bruscamente. Y si no lo haces de una manera consciente, hay un peligro serio. Y es que aparezca el mayor egoísta de todos, que es la persona con ego que piensa que no tiene ego. Esto ya es el siguiente nivel. Pensar que mi ego es mejor que el ego de otros porque mi ego es más sutil. Vemos a alguien que tiene un ego muy tosco, con sus bajas pasiones, sus deseos bajos, primarios, con tantos defectos evidentes a vista de la sociedad, ¿no? Narcisista, envidioso, lascivo y tal. Y entonces te comparas con esa persona y dices, coño, pues mi ego es mucho mejor, está mucho más trabajado. Pero es un ego más sutil. No es tan fácil de ver, pero sigue ahí, porque el ego se alimenta del deseo de ser algo más. Y identificar un ego sutil es más difícil que identificar un ego muy tosco. Pero antes de soltar el ego, hay que integrarlo. Y para poder integrarlo, debe ser un ego ya maduro, experimentado, para que se desprenda de manera natural. Un ego débil, inmaduro, con pocas experiencias, no se podrá trascender fácilmente porque siempre irá tomando diferentes formas, cambiando sus estrategias para sobrevivir. Seguirá adaptándose cada vez que se intente soltar, porque todavía le quedan experiencias por probar, estrategias. Cuando ya el ego ha llegado a ser muy potente, muy experimentado, muy colmado, como ya no le queda mucho recorrido, es más fácil asimilar que es absurdo seguir por ahí y es más fácil trascender. Mientras el cuerpo físico esté vivo y sano, siempre te va a apetecer algo. Eso siempre va a ser así. Pero una cosa es que te apetezca algo en un momento dado y otra necesitarlo. Necesitarlo significa que si no lo tienes, te encuentras mal. Hay una emoción desequilibrada. Las emociones, cuando están desequilibradas, alimentan al ego a través de los deseos en esta dimensión. Cuando hay una emoción desequilibrada, se manifestará a través del ego constantemente hasta que se equilibre. Una vez que esté equilibrada la emoción, se convierte en sabiduría y el alma la guarda para siempre. Trascender el ego no es rechazarlo, trascenderlo es desapegarse de él, no depender de sus necesidades, no depender de esas necesidades densas de baja frecuencia. Por eso, unos son los deseos del ego que hay que trascender y después hay otro nivel de deseo. Es un nivel más profundo y no es un deseo que cambia con las circunstancias externas. Este deseo ya viene del alma y tiene que ver con el aprendizaje que necesita el alma. Esto es otra cosa. Las emociones que necesita experimentar el alma a través del ego, porque todavía le faltan esas emociones trascendidas para añadirlas a su sabiduría acumulada. Si seguimos estos deseos del alma, sí seremos felices. Al hacer la transición, estos deseos vienen con nosotros. Estos no hay que dejarlos. Bueno, de esto ya hablamos anteriormente. Entonces, la cuestión aquí es que hay que trascender las necesidades del ego, toda esa parte animal que tenemos, esos instintos. Cuanto más en serio nos tomamos a nosotros mismos, más estaremos viviendo desde el ego, más importancia le damos. Lo que habría que hacer es entender que no somos este personaje con sus necesidades físicas y sus emociones descontroladas, y de la misma manera, los demás tampoco son esos personajes y también hay que soltar el apego hacia ellos. Si tenemos la autoestima muy alta es porque tenemos un ego muy grande y hay que ir soltando todo lo que nos da esa falsa identidad de la que hablábamos. Pero ojo, si tenemos la autoestima muy baja, también es porque tenemos un ego muy grande, porque también nos estamos tomando muy en serio.
Al final, la mejor herramienta para todo el proceso que estamos hablando es el humor. El humor. No estoy hablando de hacer chistes o hacer comentarios ingeniosos o gracietas o payasadas, que también está muy bien. Todo lo que sea risa es lo mejor que hay. Eso siempre sube la vibración. Pero no me refiero a eso. Me refiero a un humor profundo. Adoptar un punto de vista siempre humorístico. Ver todo este lío espiritual, humano, el ego y la existencia entera siempre desde el humor. Es lo más importante. Darse cuenta de lo gracioso que es todo. Y sobre todo, más gracia tiene cuanto más denso. Cuanto más superficial, es todo más gracioso. Pero no es necesario reírse. Reír es sanísimo, es buenísimo. La carcajada puede ser la mejor terapia para todo el mundo. Pero tampoco va a estar todo el tiempo partido de la risa por el suelo. Que no digo que esté mal, perfecto. Pero al final, eso es solamente una expresión nerviosa para liberar una situación de tensión. Igual que cuando se llora, ¿no? Hay una tensión y se explota por ahí. Entonces, está muy bien, pero no es imprescindible reír externamente. Se trata de mantener siempre un punto de vista humorístico respecto a todo. Porque esta es la verdad. Todo es un cachondeo. En el próximo vídeo hablaremos del último punto. Nos vemos.